Damos gracias al Señor. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Bien? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo buena la semana? Lluvia. Con lluvia, Pero ¿sí? con la bendición de Dios. Una bendición del Señor la lluvia. Exactamente como corresponde. Yo esperaba que hoy día estuviese lloviendo y yo dije, vamos a tener aquí sopaipilla, vamos a estar. Pero quizás a la noche llueva. No. O parece que ya se fue ya. Se está nublando. O sea, no se puede llevar. Vamos a ver. Bien, nosotros los días domingos estamos compartiendo una serie sobre Génesis. Los que ya están, saludamos también a los que están aquí en la transmisión, en TikTok, en las plataformas de YouTube, Facebook. Les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor. Y el mensaje del día de hoy está en Génesis capítulo 43. Así que los que tienen celular lo pueden buscar en su celular. Los que trajeron Biblia también la pueden buscar ahí. Hoy día hay una diversidad para poder buscar la palabra del Señor, ¿cierto? No hay prácticamente excusas. El que no la lee. Génesis capítulo 43. El sermón de hoy vamos a reflexionar en torno a Génesis capítulo 43. Bien, el mensaje tiene por título Dios soberano en medio del quebranto. ¿Cuántos han sido quebrantados por el Señor en alguna oportunidad? ¿Ah? Levante la mano por ahí, el que ha sido quebrantado. A ver, ¿no es cierto? Yo me faltarían manos. Tendría que ser como un pulpo para contarle las veces que Dios me ha quebrantado, pero Dios es bueno en todo tiempo. Quiero, antes de comenzar ya a introducirnos en el capítulo 43, hablarle un poquitito sobre lo que ha venido siendo esta serie, por lo menos los últimos capítulos que hemos estado reflexionando. Nosotros empezamos por allá, por Génesis capítulo 3, ¿cierto? Empezamos a hablar sobre el protoevangelio, el desarrollo del plan redentor de Cristo. Todos estos mensajes que hacemos los días domingos son en un marco de un panorama bíblico que se llama. En teología, el panorama bíblico es mostrarnos desde Génesis hasta Apocalipsis el plan redentor de Dios para la humanidad. Y nosotros comenzamos por el principio, no podíamos partir por Apocalipsis, ¿cierto? Por el final, sino que partimos por el principio. Génesis 3, vimos ahí la promesa del Señor de redención, la promesa de un Mesías prometido, y es así que empezamos a movernos nosotros, domingo tras domingo. Comenzamos a ver cómo la simiente de la mujer iba desarrollándose, la simiente de la serpiente también. Vimos cómo Dios en algún momento castiga a la humanidad, a la simiente de la serpiente, ¿cierto? Y trae un diluvio sobre la tierra y rae de la faz de la tierra todo ser viviente. Y de ahí comienza una nueva creación otra vez, y la simiente de la serpiente siguió desarrollándose, la simiente de la mujer también. Y ya al llegar al Génesis capítulo 43, veremos que debido a la insatisfacción y el hambre, Dios utiliza la insatisfacción, la frustración del ser humano y a veces el hambre para llevarnos hacia el objetivo que Él ha trazado, hacia el propósito soberano de Dios para nuestras vidas. Eso lo vamos a ver en el verso 1 del capítulo 43. Jacob se ve obligado a enviar nuevamente a sus hijos a Egipto. Él no quería, porque podía perder. Ya había perdido a José, recordamos. Ahora había perdido a otro hijo más que quedó cautivo en Egipto. Y ahora el segundo al mando, después de Faraón, digamos el mini Faraón, mandaba a buscar a Benjamín. Entonces Jacob ya estaba temeroso y dijo, bueno, voy a perder otro más. ¿Qué va a pasar con la promesa que Dios le hizo a mi abuelo, a Abraham, de una nación grande y numerosa? ¿Qué va a pasar con la promesa que se ratificó con mi padre, Isaac? Y yo estoy perdiendo los hijos uno a uno. Se había cumplido la promesa del Señor, teníamos las 12 tribus y ahora se están de a poquitito desapareciendo. Entonces había temor en el corazón de Jacob. También vamos a ver en este capítulo cómo Judá demuestra madurez. Recordamos Génesis capítulo 38, estuvimos conversando, que era como un paréntesis, ¿cierto? Donde estábamos hablando de la historia de José y de repente Génesis 38 nos habla de Judá. Y lo importante de ese capítulo era que Judá experimentó una conversión
un cambio, de ser un tramposo, de ser un hombre que buscaba su beneficio propio, amante del dinero y no de las cosas de Dios. Sufre un cambio, ¿no es cierto? Y él comienza a manifestar la naturaleza de Dios. También vamos a ver cómo Jacob finalmente confía en la misericordia de Dios, en el verso 14, y les permite partir a sus hijos. Cuando llegan, son recibidos inesperadamente con hospitalidad. El temor que ellos tenían, recordamos que en el capítulo 42 termina el capítulo con los hermanos abriendo sus sacos y encontrando el dinero que ellos habían pagado por esos granos. Entonces sobrevino temor sobre ellos. Dijeron, si volvemos nos van a tachar de ladrones, ya no tan solo de espías. Recordemos que José había tachado de espías a sus hermanos. Entonces ahora si se devolvían y le decían, mira, encontramos este dinero dentro de los sacos, no le iban a creer. Pensaron ellos y lo iban a tomar preso. Entonces tenemos muchas cosas en este capítulo. José, al ver a Benjamín, se conmueve profundamente. Eso lo vamos a ver en el verso 29 al 30. Pero aún él no revela su identidad, no les dice que es José, su hermano al que ellos perdieron. En el banquete José muestra un trato especial hacia Benjamín, marcando el inicio de una reconciliación. Y lo que este capítulo tiene para enseñarnos de forma global es cómo Dios obra y utiliza ciertas cosas para obrar a su favor y causar la reconciliación que muchas veces nosotros no somos capaces de hacer. Amén. Vamos a empezar por el verso 1. Vamos a ir a Génesis capítulo 43, verso 1. No es muy largo, es súper cortito. Dice, el hambre era grande en la tierra. Eso es todo lo que dice. Sí, lo vi bien. El hambre era grande en la tierra. ¿Qué tiene para enseñarnos esto, hermanos? El hambre era grande en la tierra. ¿Cómo podemos ver a Cristo? ¿Cómo podemos ver a Dios a través? ¿Qué enseñanza tiene este simple verso para nosotros? Es tremendo, pero esta pequeña oración contiene mucha riqueza para nosotros. Primero, nos dice que el hambre era grande en la tierra. El ser humano suele tener aire de grandeza, ¿cierto? Suele hinchar el pecho y decir, yo controlo esto, hice esto, otro. Vino una enfermedad, creé la vacuna, hice esto. Llegué a la luna, ahora vamos a llegar a Marte. ¿Ah? El ser humano tiene esa cosa. Pero este verso nos muestra que por más que el hombre tenga inteligencia, sabiduría, heredada de Dios, por más que el hombre tenga fuerzas, por más que el hombre intente, no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? La nación de Israel. Pero acá estaban sujetos y oprimidos por la voluntad de Dios. El hambre era grande, no podían escaparse, no podían huir. La narrativa de este capítulo es en particular, este primer verso, se sitúa en un momento de severa necesidad. Han tenido una necesidad tan grande que han cruzado la vereda a donde ustedes nunca pensaron ir. Golpearon la puerta de quien nunca pensaron que iban a golpear la puerta. Han hecho cosas por necesidad que nunca pensaron que iban a hacer. Bueno, yo en su momento pensé que nunca iba a vender como ambulante en el suelo. Pero el Señor me llevó allí también. Y estuve ahí con un pañito y colocaba cosas, vendía. Había necesidad, había hambre. Tenía a mi hijo mayor recién nacido. Había que hacer algo, había que trabajar. Y tuve que hacerlo. No me siento ni menos ni más por hacerlo. Pero el Señor sabe hacia dónde nos dirige. Conocí gente muy hermosa en ese periodo. También ministré a gente muy necesitada. Y si Dios no me hubiese llevado a ese lugar, jamás hubiera podido ministrarles, jamás hubiera podido darles una palabra, porque jamás hubiese estado en ese lugar.
Pero el Señor sabe cómo hacer las cosas para llevarnos donde Él quiere. Si José nunca hubiese sido vendido, jamás hubiese llegado a ser el segundo después de Faraón en todo Egipto. Yo estoy un poco afectado de la garganta. Gracias. Entonces el Señor sabe cómo hace las cosas, ¿cierto? La crisis empuja a Jacob. ¿Qué es lo que te está empujando a ti hoy día? ¿Qué es lo que Dios hace para empujarte, para moverte? ¿Hay algo que Dios esté haciendo en tu vida que no estés reconociendo para empujarte hacia el propósito de Dios? Recordamos que el domingo pasado aprendimos que el propósito de Dios, para los que nos ven en las transmisiones y los que no vinieron el domingo pasado, no es el auto que quieres comprarte, la casa que quieres tener, la ropa que quieres poseer. El propósito de Dios es formar la vida de Cristo en tu vida. Ese es el propósito de Dios. No hay otro. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que Cristo sea formado en ti. Ese es el propósito. Seguir adelante. Seguir adelante en los caminos de Dios. En los caminos de Dios. Así es. Hay 100 caminos. El camino de la verdad, la mentira y de la verdad. ¿Cuál es el camino vas a tomar tú? El camino que Dios nos empuja a tomar. Dios es soberano. A veces nosotros pensamos que nosotros manejamos el auto, pero Dios va manejando. Aquí hemos aprendido a través de la serie de Génesis. Estos hermanos, ellos pensaban, si fuera por la voluntad de estos hermanos y de Jacob, nunca hubiesen vuelto a Egipto. Jamás. La voluntad de ellos era no volver a Egipto. ¿Y qué hizo el Señor? Les trajo un hambre pero tan grande que quedaron pegados el ombligo a la columna y estaban ahí, apenas podían, venía un viento, se los llevaba. Y así el Señor los llevó donde Dios quería, a humillarlos, a confrontarlos con su pecado. Así es el Señor. La crisis empuja a Jacob y a sus hijos a tomar decisiones que ellos habían evitado. Enfrentar la voluntad de Dios, encarar las consecuencias de su pecado. Ellos pensaron que habían pecado al llevarse el dinero, ¿cierto? Porque el faraón le había dado comida, le había dado grano, y más encima, ellos no sabían, pero tenían el dinero con el cual habían pagado, y ellos pensaron que ahora sí estaban fritos. Hermanos, hay momentos en la vida cristiana que Dios permite que sobrevenga la prueba en nuestras vidas, pero ¿saben qué? Debemos gozarnos en el Señor. Porque esas pruebas, esas situaciones adversas, son los momentos donde podemos ver la soberanía de Dios. Porque lo hemos dicho en otros mensajes, ¿en qué se fortalece Dios? ¿En nuestra fortaleza? No, ¿no es cierto? En nuestra debilidad. Cuando nosotros no podemos, entonces Dios se fortalece. Porque la gloria ¿de quién es? De Él. ¿No es cierto? Si fuera por comprar, digamos, queremos comprar cámaras nuevas y la iglesia tiene plata, ¿no es cierto? Compramos. ¿Quién se glorificó ahí? El hombre. Pero ¿y si no tenemos y viene alguien y nos dice, ¿sabe qué? Aquí están estas cámaras. ¿Quién se glorificó? Dios. No fue con nosotros, no fue nuestro esfuerzo, no fue nuestro dinero, no fue nuestro poder. Fue Dios que movió el corazón de alguien para suplir una necesidad. ¿Se entiende? Vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Mientras ustedes lo buscan, quiero comentarles que la adversidad, las pruebas no son un accidente. La adversidad y las pruebas son los medios por los cuales Dios orquesta su plan redentor en tu vida. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí aparece la palabra propósito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Llamarte, redimirte, limpiarte y formar la vida de Cristo en ti. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Efesios capítulo 1, verso 11, también lo vamos a buscar. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme, y aquí está la palabra de nuevo, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, no de nuestra voluntad. No es porque nosotros doblemos la rodilla, ¿no es cierto?, y digamos, Señor, quiero esto, Señor, dame. Es que Dios va a decir, ay, este ha orado tanto que ya, le voy a dar. Dios no dice eso. Dios hace las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor para mí. Dios sabe qué es lo mejor para los que están ahí en las transmisiones. Y Dios nos va a dar lo que sea la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Y es ahí donde muchas veces fallamos en las congregaciones, porque hay muchos que enseñan que Dios le va a dar lo que usted quiere. Y lo que usted quiere, ¿sabe qué dice la palabra? Perverso y engañoso es el corazón del hombre. Por lo tanto, si Dios nos diera lo que nosotros queremos, caramba, afirmémonos. Yo me voy a poner contra la pared para estar firme, porque si Dios nos diera lo que queremos, wow, sería terrible. Hay gente que anhela y desea, y sus corazones son tan avarientos. Dios da lo que está de acuerdo a su voluntad. Dios utiliza las crisis para confrontarnos con nuestros temores y enseñarnos a depender de su gracia. Amén. Así que este primer verso, que era tan simple, nos enseña todo eso. Nos enseña que debemos depender de Dios, que nosotros no podemos manejar las cosas, que cuando tenemos necesidades debemos acudir a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que un verso tan simple, y había gran hambre en la tierra. Nos enseña todas esas cosas. ¿Ven? Vamos a avanzar a Génesis capítulo 43, verso 9. Vamos a ver aquí un poco del testimonio de la transformación de Judá. En Génesis 43, verso 9 dice, yo te respondo por él. Le está diciendo a su padre, a Jacob. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo, si yo no te lo vuelvo a traer y no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Hermano, esto es maravilloso, porque recordamos que este mismo Judá que está hablando ahora le está diciendo a Jacob, padre, si no te lo traigo, yo voy a ser el culpable, yo te doy garantía de que él va a volver. Voy a poner mi vida antes de que algo le pase a Benjamín. Este mismo personaje que está diciendo esto, un par de capítulos anteriores, ¿qué estaba diciendo? ¿Para qué lo vamos a matar? ¿Recuerdan? ¿Para qué lo vamos a matar? No hay ninguna ganancia en matar a José. Vendámoslo. Es mejor venderlo, porque así podemos tener ganancia, platita. Ese mismo Judá que vendió a José, ahora está diciendo, mi vida voy a poner por mi otro hermano. Padre, no te va a venir otro mal como el que ya te vino con José. Yo voy a ser garante de esto. Y aquí podemos ver cómo el capítulo 38 realmente transformó la vida de Judá. Ahora en el capítulo 43 lo vemos como un hombre totalmente transformado, renovado por el poder redentor de Dios. Amén. Hermanos, acá vemos cómo Judá, quien una vez propuso vender a José, ahora ofrece su vida por Benjamín. Este capítulo nos muestra que Dios, a través de la aflicción y de los problemas, fue moldeando el carácter de todos estos hombres. ¿Quién era Jacob? Era un tramposo, un engañador, ¿cierto? Un manipulador. Ese era Jacob. Pero ahora vemos a un Jacob transformado, vemos a sus hijos transformados. Ellos cuando llegan en el capítulo 42, en los capítulos anteriores, llegan a Egipto, ellos se presentan como hombres honorables. ¿Recuerdan? Entonces, hubo un cambio en la vida de ellos. Así como Dios trató con la vida de José mientras estuvo en Egipto, Dios trató con la vida de Jacob y con la vida de sus hermanos.
Y ha habido una progresión, porque tenía que haber una santificación de estos hermanos para que pudiesen ser instrumentos en las manos de Dios para formar la nación de Israel. Ahora, lo que hace Judá no es tan solo un acto valiente, sino que evidencia un cambio profundo, un cambio de mentalidad profundo. Esto es una de las doctrinas que nosotros como iglesia también enseñamos. El arrepentimiento y la transformación son una obra soberana de Dios. Amén. Pero caramba, hermanos, hay muchos dentro de las iglesias que realmente no han experimentado ni un cambio. Y van por la vida asistiendo a las congregaciones de una en otra, visitan una hoy día, otra mañana, en la mañana están en una, en la tarde están en otra, y no experimentan cambio y siguen siendo los mismos y van llevando un chisme de aquí, lo llevan para allá, hablan mal de uno, hablan mal de otro, hablan mal de la congregación, incluso hasta hablan mal de Cristo. Y son personas que van de un lado para otro y se dejan llevar por lo que les digan. Todavía tenemos gente así, no experimenta el cambio. Pero aquí, ¿qué nos muestra este texto? Nos muestra que cuando Dios llama, hay cambio. Así que si alguno de ustedes está en las transmisiones y está en una iglesia y no experimenta cambio, doble su rodilla, arrepiéntase de sus pecados. Porque Cristo no está en su vida. Todo aquel que ha entregado su vida a Dios experimenta cambio. Es tan simple como que si uno está mojado y se pone al sol, se seca. No hay otra posibilidad, ¿cierto? Si yo pongo algo mojado al sol, en algún momento se va a secar. No es posible que se mantenga mojado para siempre. Entonces, si somos expuestos a la luz de Cristo, la oscuridad que hay en nuestras vidas debe ser disipada, sí o sí. No podemos permanecer oscuros. No podemos permanecer en el pecado si es que Cristo está en nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar Ezequiel, el Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nadie cambia por sí mismo, ¿cierto? Aquí en Ezequiel lo que estamos leyendo es que Dios hace esto. No es que el hombre tomó un corazón, ¿no es cierto?, y lo cambió y se sacó el corazón de piedra y se puso un corazón de carne. Lo que está diciendo Ezequiel capítulo 36, verso 26, es que Dios hace estas cosas. Dios saca el corazón duro, Dios saca tu naturaleza de pecado y forma la naturaleza de Cristo en tu vida. No es un acto que nosotros hagamos. Y esto es un gran problema hoy día, porque hoy día hay muchas congregaciones que predican esto. Y predican que tenemos un superpoder, ¿no es cierto?, que somos superhombres y que nosotros podemos proceder a un crecimiento espiritual. Si hacemos tal y tal cosa, vamos a avanzar y vamos a tener más unción y vamos a tener más poder y vamos a hacer un montón de cosas. Pero aquí lo que Dios está diciendo en su palabra es distinto. Os daré. Es un acto externo a nosotros. Dios va a dar un nuevo corazón y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Tito capítulo 3, verso 5. Si lo buscan por ahí, Tito capítulo 3, verso 5. Dice: nos salvó. O dice: me salvó, me salvé. Dice: nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Clarito. No hay nada que explicar ahí. Nos salvó Dios
no por obras de justicia, no porque yo soy bueno, por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién nos salvó? Cristo, ¿no es cierto? Dios. ¿Por qué cosa? ¿Por qué nos salvó? ¿Somos bonitos? ¿Olemos bien? ¿Hablamos bien? Por misericordia, ¿cierto? Pero esto que está tan clarito en Tito capítulo 3, verso 5, es tan difícil de entender para muchas personas y constantemente proceden a... Hay una fiesta acá, ¿no es cierto?, en diciembre, acá en la región. Y va todo el mundo hacia esa fiesta religiosa. Algunos van de guatita, otros van de rodilla, otros se van a pies pelados y hacen sacrificios para obtener el favor de Dios. Pero no nos quedamos ahí, porque en el mundo evangélico también se dice que Dios nos salvó, pero luego cuide su salvación, hermano, con temor y temblor, porque la puede perder, el diablo puerco se le puede meter. ¿Ah? Que el Señor lo reprenda. Empiezan con todas esas cositas. ¿Por qué? Porque tienen temor de lo que ellos puedan hacer y pueda causar que Dios diga, ya, le quito la salvación. ¿Qué leímos en Filipenses, en los estudios bíblicos, los días miércoles, 19:30 horas? ¿Qué leímos? Filipenses capítulo 1, verso 6. El que comenzó la obra en vosotros, la terminará. Hay un imperativo, la terminará. Si Dios comenzó la obra en ustedes y en los que están en las transmisiones, Dios la va a terminar. No la va a dejar inconclusa por algo que usted haga. ¿Un hijo deja de ser un hijo para usted? Por más que haga alguna estupidez, ¿no es cierto? Por más que sea el hijo más malo o el más porro en el colegio, sigue siendo nuestro hijo. Jamás va a dejar de ser nuestro hijo. Justo así somos para Dios. Somos sus hijos. Y no vamos a perder esa calidad por alguna estupidez que hagamos, por alguna tontería o por algún pecadillo. ¿Ah? Lo que sí va a pasar es que nos va a tirar la oreja. Va a decir, ven para acá, cabezón. O de la patilla, antiguamente tiraban de la patilla. Yo por eso no tengo. ¿Ah? Entonces, Él nos salvó. Él por su misericordia, no por algo que nosotros hagamos. Estos versos nos muestran cómo obra verdaderamente Dios. Es por su soberanía, es por su voluntad, es por su misericordia. Porque recordamos cómo eran los hijos de Israel, ¿cierto? Eran malvados. En Génesis capítulo 37 lo estuvimos viendo nosotros, cuando Jacob manda a José, le dice, anda porque tus hermanos son malvados, anda a vigilarlos. O sea, ya sabían. Todo el mundo sabía que eran malvados, que eran pillos, que eran traicioneros. Habían sido creados por Jacob, así que no podían ser de otra forma tampoco. ¿Se entiende? Entonces ahí también hay otra riqueza, porque los padres pasan también las formas a sus hijos. Entonces tenemos que ser imitadores de Cristo, porque nuestros hijos también van a imitarnos a nosotros. Si nosotros no somos un buen ejemplo, si no seguimos los principios escriturales, entonces nuestros hijos ¿cómo van a ser? Como el mundo. Si ven que nosotros somos traicioneros, mentirosos, engañadores, irresponsables, que no llegamos a la hora, habla Señor. Les dicen a las 11:30, son un cuarto para las 12. ¿Ah? Si nuestros hijos ven esas conductas, ¿qué van a hacer después? No es tan importante llegar a la hora. 15 minutos, 20 minutos no es nada. Mire, en Japón, esto es un paréntesis, pero en Japón hay un estricto observación de la responsabilidad, y eso los lleva a ellos a ser muy depresivos también, a tener muchos problemas, pero para ellos, por ejemplo, no dan ni siquiera un portazo, porque eso sería una falta de respeto con el maestro que colgó esa puerta, con el vendedor que vendió esa puerta con mucho amor y dedicación y profesionalismo, con la persona que construyó esa puerta, que la fabricó, con el que cortó la madera, con el que sembró el árbol. O sea, cuando dan un portazo, ellos le faltan el respeto a toda esa cadena de personas.
Cuando usted llega tarde a un lugar, usted le falta el respeto a aquel que sí llegó a la hora y le quita el tiempo a aquel que sí llegó a la hora. ¿Se entiende? Entonces, y no mostramos el amor de Cristo. Dice el Señor que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Le gusta que le quiten su tiempo? ¿No es cierto? Entonces debemos ser responsables, además, porque la Biblia dice que debemos ser irreprensibles en todo. Por lo tanto, que nadie nos diga, oye, ustedes, miren, no, si son súper irresponsables, dicen a tal hora, pero no te preocupes. 2 horas después que lleguemos van a estar recién empezando. ¿Ah? Entonces eso es un paréntesis, pero tiene que estar el amor de Dios ahí y decir, wow, voy a hacerlo, porque hay otro que sí se levantó temprano, sí se duchó temprano, sí tomó la micro, sí agarró el auto, lo que sea, y llegó temprano. Nuestra hermana Marlene, la primera vez que nos visitó, ella llegó súper temprano, media hora antes. Estaba allá afuera. La iglesia estaba cerrada. Y ella estaba afuera con sus hijos, responsablemente. ¿No es cierto? Y ella venía de allá, de Playa Ancha. Lejos. Entonces, ahí tenemos que nosotros tener también que el Señor nos hable y tenemos que tener responsabilidad. Entonces, la transformación cristiana auténtica es evidencia de la regeneración que solo Dios produce. Si usted no muestra frutos, si usted no muestra cambio, no hay una obra regeneradora de Dios en usted. Porque Dios nos salva algo para dejarlo ahí guardado, ¿no es cierto? No tiene el mal de Dios en el Señor. ¿Ah? No es que lo compró a precio de sangre y después lo dejó por ahí tirado así, y se me olvidó que había comprado. ¿Ah? No, el Señor compra a precio de sangre nuestra vida y luego de ahí empieza a restaurarnos, a formarnos, a sacar la naturaleza de pecado, a formar la naturaleza de Cristo. Y es una obra constante, no es una obra que Dios comienza y después la deja tirada. Génesis capítulo 43, verso 14, nuestra tercera parte de este capítulo. Jacob y la redención a la voluntad de Dios. Génesis capítulo 43, verso 14 dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Jacob le está diciendo a sus hijos: sé que una vez más se mandaron otro numerito, llegaron con la plata, los mandé para que compraran, llegaron con grano, llegaron con comida y más encima traían la plata, sé que algo hicieron. Papá, te juramos que no lo hicimos, en serio. Aparecieron la plata ahí, sí, pero a todos al mismo tiempo, no, esto no es posible, ustedes tienen antecedentes. Se metió al computador y miró, y estaba toda la ficha ahí, el papel de antecedentes de cada uno de ellos. Entonces dijo, no. ¿Y cuál es la oración de Jacob? Dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, de José, que a esta altura ellos no sabían, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Mire qué hermoso termina este verso 14. Y si he de ser privado de mis hijos, entonces que sea así, Señor. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Cuando Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, Señor, y no la nuestra. ¿Y qué está diciendo Jacob acá? Que se haga tu voluntad, Señor. Señor, dale gracia, dale misericordia, que vuelvan todos mis hijos, Señor. Pero si no ha de ser así, que se haga tu voluntad. Esa debe ser nuestra oración. Señor, necesito un trabajo, Señor. Pero si el trabajo me va a apartar de tus caminos, Señor, haz tu voluntad. Porque es mejor estar un día en la presencia del Señor que 1000 años fuera de Él. ¿Cierto? Es mejor estar en la presencia del Señor que estar a cuenta con el Señor, que estar en un lugar donde nos va a apartar. Por aquí ha pasado gente que ha estado en los momentos de dificultad, ha buscado al Señor, el Señor le ha dado una respuesta y luego se ha ido.
Les conté cómo los chinos queman los campos de arroz y salen las ratas arrancando y las serpientes y la gente las salva. Dice, uy, pobrecita esta serpiente, y la salvan. Pobrecita las ratitas. Pero siguen siendo, una vez que se acaba el fuego, siguen siendo ratas y serpientes. Hay gente que viene a la iglesia, viene a buscar una respuesta del Señor, viene por necesidad a los pies de Cristo, y cuando solucionan, siguen siendo pecadores. Iban a decir ratas o serpientes. Los pillé. Siguen siendo pecadores. ¿Por qué? Porque vinieron por la motivación equivocada, no vinieron a arrepentirse de sus pecados, vinieron a buscar una solución a lo que ellos querían. Y por eso tenemos gente que entra y sale de las iglesias. Amén. Pero acá tenemos a un Jacob que reconoce a Dios, ha aprendido, ya está más viejo, ha visto la mano del Señor, cómo Dios lo ha librado. Recordamos algunos capítulos atrás que los hijos de Israel mataron al rey de Siquem y a todos los hombres de ese pueblo, ¿se acuerdan? Y después Jacob tenía ahí, estaba temeroso, dijo, me van a matar a mis hijos, vamos a perecer. Y Dios le dijo, yo te voy a cuidar. Y Dios lo cuidó y lo llevó a salvo a la tierra de Canaán. Entonces tenemos a este Jacob que ha visto la mano del Señor, ha visto el poder de Dios y lo está encomendando a sus hijos, les dice omnipotente, es decir, todopoderoso. Tú, Señor, tú que puedes todo. ¿Quién es el faraón delante tuyo, Señor? No es nadie. Y nosotros debemos pensar hoy, ¿qué son los problemas, las circunstancias que vivimos delante de Dios? Nada. Pero muchas veces las colocamos acá y a Dios lo ponemos por allá. Y dejamos que el problema nos abrume, ¿no es cierto? Y dejamos que el problema nos sobrepase y nos amargamos y andamos así cabizbajo y Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y solo le preguntamos, pero no le entregamos el problema, no le decimos, Señor, me metí en esto. Otra vez, ¿me puedes ayudar, Señor? ¿Puedes abrir una puerta para mí? ¿Puedes darme la paz, Señor, que no tengo? ¿Puedes darme la tranquilidad, la seguridad, la confianza? Y Dios obraría. Y aquí tenemos esta oración. El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, pero que se haga la voluntad de Él. Después de tantos años, Jacob reconoce que no puede controlar el resultado de las cosas. Ya no puede manipular, no puede urdir, no puede mentir, no puede engañar para lograr sus propósitos. Ya se ha dado cuenta de que nada de eso funciona. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Amén. ¿Creen ustedes que Dios tiene un lugar para esta iglesia? Sí. Dios lo tiene, ¿cierto? ¿Sabemos dónde está? No. Pero Dios sí lo sabe. ¿Y cuál debe ser nuestra fe? Lo mismo que Jacob. Dios, haz tu voluntad, no la nuestra. Jacob se somete a la soberanía de Dios usando el nombre El Shaddai, Dios Todopoderoso, reconociendo que Él puede dar misericordia. Amén. Vamos a buscar Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira el consejo hermoso que Dios le está dando esta mañana. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Fíate de Jehová y no de tu propia prudencia, no de tu propio conocimiento, no de tu propia sabiduría, no de lo que has aprendido del mundo, no de lo que aprendiste de tu abuelita, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano mayor, del jefe en el trabajo, del profesor. No te fíes de tu propia prudencia, sino que fíate de todo tu corazón. O sea, el corazón es lo más profundo que nosotros tenemos, ¿no? Fíate de Dios.
Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Y mira lo que dice el verso 6, dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Generalmente nosotros nos equivocamos, ¿cierto? Y nos vamos culebreando. Nuestro caminar nunca es como un ser humano, derecho, ¿ah? Un pie delante del otro, sino que caminamos como serpiente. Vamos ahí así. Y eso es muy propio del ser humano, caminar como una serpiente, así, culebreando para acá, para allá. Hoy cruzamos la vereda, después la cruzamos para el otro lado. En la política se da mucho, ¿ah? Tenemos gente que estaba en la izquierda, ahora está en la derecha, ahora está en el centro. Convenientemente, donde estén los votos, donde esté la plata, el trabajo, ahí están ellos. Entonces, pero nosotros como hijos del Señor, ¿qué nos manda el Señor? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Sí, pastor, a las 11:30 estoy ahí. Que sea así. que no sea. Mira lo que dice el Salmo 46, verso 10. Búsquelo por ahí, Salmo 46, verso 10. Llega temprano. No, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. ¿Ah? No ande para arriba, para abajo, para el lado, para atrás, para adelante. No se mueva, quédese quieto. ¿Por qué? Sobreviene la prueba, sobreviene la dificultad en nuestras vidas y parecemos como un ratón arrancando del gato. Corremos, nos movemos para acá, para allá y buscamos, tocamos una puerta: Señor, ay, que tengo esta necesidad, que Padre, que esto. Quedémonos quietos, reposados. El Señor va a obrar. Dios va a ser exaltado. Dios se va a glorificar en tu debilidad. ¡Amén! ¿Cierto? ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos nosotros también que aprender esto. Dice la palabra del Señor que debemos ser tardos para hablar y prontos para escuchar. Eso nos da una actitud, un perfil del cristiano. El cristiano tiene que ser una persona centrada. Parte del fruto del Espíritu es la templanza. No ser destemplado, ¿no es cierto? Que viene el problema y sonamos más que trueno. Casi digo relámpago. Los relámpagos no suenan. ¿Ah? Sonamos más con truenos. Entonces no, tenemos que estar centrados, templados en el Señor, estar quietos. Y mira lo que dice el Salmo 46, dice: y conoced que yo soy Dios. Es decir, en medio de la aflicción debemos reconocer que Él es Dios. Amén. Lo que leíamos, que es la oración de Jacob: Señor omnipotente, que Dios, este Dios omnipotente, todopoderoso, el Shaddai, les dé misericordia, reconociendo a Dios por sobre todas las cosas. Hermano, la fe madura no exige garantías. Una fe madura, si usted es un hijo de Dios maduro, entonces usted no va a exigirle garantía al Señor. Señor, ¿sabes qué? Mira, necesito esto y quiero que me des una prueba, como Gedeón. ¿Ah? Bueno, si se arrodillan y toman agua y si hacen esto y si pasa, entonces ahí voy creyendo en ti. ¿Ah? Entonces quizá él podría ser, ¿ah? Como Jacob al principio iba arrancando de su padre, de su hermano, y se queda dormido, ¿no es cierto? Y le dice: mira, Señor, si me acompañas en este viaje, si me llevas seguro, si me prosperas, si me das, entonces vas a ser mi Dios. No había una fe madura en Jacob en ese tiempo. Entonces la fe madura no exige garantías, descansa en el carácter de Dios. Jacob nos recuerda que a veces la confianza más pura se expresa en unas manos vacías. A veces solo quedarnos así sentaditos y no hacer nada y esperar en el Señor es una fe más madura que el empezar destempladamente a golpear puertas, paliar mesa y silla y todo, ¿no es cierto? Y empezar: ¡ay, Señor! Como una pataleta de niño. Cuando el niño quiere algo, ¿qué hace? El niño inmaduro hasta se revuelca. Yo he visto niños que se revuelcan en el suelo
por un helado. Y se vuelven locos y lloran y la gente los mira como que los estuvieran matando, pero los padres están ahí casi atemorizados, como diciendo, este no es mi hijo, no, yo no vengo con él. A veces somos así en el Señor. Viene la dificultad, la prueba y empezamos a... No debe ser así. Debemos estar quietos y reposados, esperar en el Señor, doblar nuestras rodillas, buscar a la presencia del Señor. Gracia inmerecida y preparación para la reconciliación. Génesis capítulo 43, seguimos en Génesis, verso 23, y luego vamos a leer el mismo capítulo 43, verso 30. Dice el verso 23 de Génesis 43, dice, y él respondió, paz a vosotros, no temáis vuestro Dios, y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros sacos, y yo recibí vuestro dinero. José le está diciendo a sus hermanos, que en ese minuto no saben qué es José, le está diciendo, yo recibí la plata, pero ¿saben quién se la devolvió? Dios, el Dios de su Padre, el Dios que ustedes dicen tener, una bendición. Y hasta ese entonces todavía no caían en sí. Miren, el verso 30 del capítulo 43 dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas y a causa de su hermano, y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Los hermanos temen el castigo. El dinero hallado anteriormente para ellos era un pesar, pero en lugar de juicio reciben paz y gracia. Paz y gracia. José se conmueve al ver a Benjamín. Y aunque aún no revela su identidad, el camino hacia la reconciliación está en marcha. Ya estos hermanos se sienten en paz. ¿Por qué? Porque ya saben de que no va a haber un castigo por haberse llevado esa plata. Esto ilustra la gracia soberana de Dios. Es inmerecida, irresistible y efectiva. Ellos no pudieron resistir ese dinero que se llevaron de vuelta, ¿cierto? Así como nosotros no podemos resistir la salvación de Dios. No podemos nosotros decir, no, hoy día dejo de ser salvo. Hoy día me voy al mundo con todo. Hoy día me lanzo. ¿Ah? Claro, cierren las botillerías porque las voy a dejar peladas. ¿Ah? No es así. ¿Cierto? Porque la gracia de Dios no puede resistirse. Cuando Dios te llama, dice la palabra que las ovejas de Él oyen su voz. No hay ninguna oveja de Dios que se pueda hacer la loca así como, me está llamando el Padre. Después voy. Más rato. Se me salió lo de los días miércoles. Pero no es posible. No puede ser. No se puede resistir. Y además es inmerecida porque ¿qué hicieron estos hermanos para recibir todo lo que recibieron de parte de Egipto? No habían hecho nada. Al contrario, o sea, ¿qué se merecían ellos? Que José, en la posición que tenía ahora, lo hubiese metido preso a todos y lo hubiese mandado a matar. Eso se merecían, ¿cierto? Si se lo hubiesen hecho ustedes, todo el mal que le sobrevino a José, le hubiese sobrevenido a ustedes y luego se encuentran con él, con las personas que le hicieron ese mal. ¿Hubieran tenido ese corazón de José? ¿O hubiesen tenido otro corazón? Entonces no merecían lo que recibieron, era una gracia inmerecida. Además no pudieron resistirla, por eso que estos versos ilustran la soberanía y la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los hermanos de José eran culpables, lo vendieron. La vida de José se transformó no de color marrón, sino que de color oscuro, negro.
a causa de las acciones de los hermanos de José. Merecían que José se hubiese vengado de ellos. Era lo que merecían. ¿Qué merecía usted y yo? ¿La gracia de Dios? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Nosotros pecamos, ¿qué merecemos? La muerte espiritual, ¿cierto? Es lo que merecemos. Alguien por ahí me dijo alguna vez, bueno, el hombre no merece la salvación. Amén, le dije. ¿Y qué merece? Nada. Te equivocas, le dije. Y merecemos algo. La muerte. Porque eso es lo que dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Entonces más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos capítulo 9, verso 15 al 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9, verso 15 al 16. No depende de nosotros. No dependía en este momento de los hermanos de José. Era voluntad de José el apoyarlos, el bendecirlos, el perdonarlos. Es voluntad de Dios el restaurar tu vida, el restaurar mi vida. Es voluntad de Dios darnos la salvación, no porque la merezcamos, sino porque realmente Dios tiene misericordia de nosotros. Dios no responde a nuestro temor con un castigo, ¿o sí? No, ¿no es cierto? Sino con gracia. No porque la merezcamos, sino porque Él ha dicho amarnos eternamente. Jesús le dijo a sus discípulos, y a través de eso a nosotros, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Nosotros solemos pensar que es parte de los estudios del día miércoles, pero solemos pensar que nosotros decidimos por Cristo. Yo acepté a Cristo, yo entré a la iglesia, pero realmente es una moneda que tiene dos caras, o una puerta que dice venid a Cristo, por un lado, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, voy a ir. Y cuando abrimos esa puerta, miramos la otra parte que dice, yo os escogí a vosotros desde antes de la fundación del mundo. Génesis capítulo 43, verso 34, ya para ir terminando, dice, y tomó porciones de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. José organiza un banquete, aunque la reconciliación aún no se ha consumado, hay una comunión. Ya hay aires de reconciliación. Ya están todos sentados en una misma mesa, están compartiendo, están disfrutando. Y para una nación nómade, una nación que acostumbraba a criar ganado, era como Ucrania sentándose con Estados Unidos a la mesa, de igual a igual. O como una nación pequeñita, Chile es una nación pequeña, sentándose al lado de Rusia, Estados Unidos, ¿no es cierto?, de Japón, potencias del mundial, y como que nos tratemos de igual a igual. Era algo irrisorio, pero aquí estaba la naciente nación de Israel sentada a la mesa de Faraón. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo capítulo 23, verso 5. Dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Y Apocalipsis capítulo 19, verso 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Usted y yo hemos sido llamados a ser partícipes de algo que nunca pensamos que íbamos a ser llamados. El creyente aún, como un peregrino, participa de la comunión con Cristo. Amén. Como conclusión, podemos no solo decir que Dios actúa detrás de los eventos, de cada evento que está en nuestra vida, cada emoción y cada palabra. En Génesis capítulo 43, en José vemos un reflejo de Cristo, rechazado, exaltado y lleno de gracia hacia sus ofensores. En los hermanos vemos la humanidad temerosa y culpable, y en la providencia que mueve todo vemos a un Dios soberano obrando para bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor bendito, porque entendemos, Señor, que tú haces todas las cosas, Padre Celestial, conforme a tu perfecta gracia, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad, Padre Celestial. Señor, en este día hemos recibido tu palabra, Señor, hemos recibido